Oye, Adelante. te platico, bueno, te presento primero que nada. Ellos son mis socios y amigos, René Baptista y Anwar Alum. Mucho gusto, Michelle. Eh, a partir Mucho de la gusto. pandemia nos hemos encargado de hacer entrevistas a personas de la industria y platicamos de cine en general. Y pues la verdad estamos muy felices y muy orgullosos de que nos dieras, muchas gracias por darnos tiempo de tenerte aquí. Para los que no lo conozcan, él es Michel Franco, director y productor y escritor de varias películas exitosas a nivel internacional. La verdad, un orgullo para México. Michel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con gusto, Alberto. Gracias. Queríamos platicar un poco de Nuevo Orden. Tuve la oportunidad de ir a tu premier hace 2 semanas y a partir de ahí no he dejado de recomendar la película y de mandar a gente al cine. Y pues me ha encantado el diálogo que ha creado y todas las conversaciones entre los jóvenes que nos ha dado esta película. Y pues alrededor de eso han salido muchas tesis, pero sí me interesaría saber cuál es la tesis que intentaste transmitir tú como director y escritor de esta película. Eh, la película es bastante caótica y no toma partido por ningún sector de la sociedad, por ningún partido político o ideología. La película trata de retratar de la manera más lúcida posible lo que se está viviendo desde hace muchos años en todo el mundo, no solo en México, en cuanto a la falta de oportunidades que tiene la gente para superarse, en cuanto a cómo no podemos seguir viviendo de esta manera que es insostenible, y sobre lo complejo que eso resulta porque nadie tiene un interés real de cambiar las cosas. La clase dominante política, quienes tienen al ejército de su lado, nunca van a querer que esto cambie, y yo creo que es insostenible este modo en que estamos viviendo. La desigualdad y la profunda insatisfacción que hay en todo el mundo, yo creo que es una bomba de tiempo. Sí, sí, la verdad está delicada la situación y pues la película sí fue impresionante. A mí me impactó muchísimo, pero me fascinó que existiera. Siento que es una película muy oportuna y que todos los mexicanos la tenemos que ver. Se me hizo me abrió mucho los ojos en muchos aspectos, la verdad. La película, gracias Alberto, da también mucho espacio para que el espectador trabaje y ponga de su parte. No es una película con mensajes. Hay Ok. gente que quiere que en la película haya buenos y malos y mensajes y que te digan qué pensar y que al final las cosas acaben bien para que todo el mundo se vaya tranquilo a su casa después de salir del cine. Y yo no creo que la literatura, que el cine, que el arte debe tener como función educar. Yo creo que tiene como el buen cine tiene la posibilidad de poner temas sobre la mesa, de abrir discusiones, debe tener misterio. Siempre digo que si una película en una parte, en una sección, tiene una tesis, en la siguiente parte de la película debe contradecir esa misma tesis. Y eso vuelve mucho más interesante una película que simplemente hacer una cosa pues obvia y que no da juego al espectador, que está dictando qué es lo que hay que sentir y pensar. Creo que justo igual es mucho más interesante esta narrativa, como más imparcial, ¿no? Y sí, creo que se ve cañón como la falta de transparencia que tiene el gobierno, principalmente en países como México. Eh, sí, y si le preguntas a un americano hoy, sienten lo mismo, y ante un año de pandemia y de tanta manipulación eh, para que la pandemia le resulte beneficiosa a ciertos gobiernos y modos de control. Yo creo que en todo el mundo hay quejas sobre lo poco transparentes que son las intenciones de los gobernantes y sobre realmente pues el ánimo de controlar.
Pero es cierto que en México nunca hay, hablando de Ayotzinapa o hablando del 68 o de cualquier hecho mayor o menor de violencia en relación al Estado, nunca hay claridad, nunca hay una historia oficial confiable, y mi película también trata de retratar eso. Bueno, Michelle, antes que nada, mucho gusto. Es un honor tenerte aquí con nosotros y la neta es que yo soy un gran admirador de tu cine, entonces muchas gracias por tu tiempo. Y Gracias, Michelle, te quería preguntar, normalmente en tus películas hay pocos personajes dentro del cuadro, pero en Nuevo Orden es todo lo contrario. Hay varios planos en donde involucra muchos extras y hay muchos personajes. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con tal cantidad de gente? Pues el guión lo demandaba, no era opcional, pero era un reto grande, y me apoyo mucho en el fotógrafo, en Yves, para... como yo escribo el guión y me concentro mucho en lo que cada escena debe representar, a veces al llegar a la parte de la coreografía, de lo que sucede frente a cámara, en este caso en especial, que es cámara en mano, confío mucho en el fotógrafo, y pues él tiene obviamente el ojo y un sentido de ritmo, y entiende también de lo que trata cada escena, y me apoyo mucho en Yves para esto. También algo que hago es decirle a los actores cómo se lo imaginan, no es que les doy órdenes específicas. Trato primero de improvisar un poco, no lo que van a decir, respetando el guión, pero ver cómo se mueven en el espacio, y en base a eso decido cómo filmarlos. Okay. Luego, Michelle, sabemos que esta película la empezaste a escribir hace, si me equivoco, corrígeme, hace 6 años, y la terminaste de escribir hace 3. ¿Te imaginabas que estuviéramos tan cercanos a esta casi realidad, que algún día fue un universo distópico? Pues eso depende a quién se lo preguntes, ¿no? Hay gente que se ríe de suponer que esto está a la vuelta de la esquina, Sí. y hay gente que se molesta porque le llamamos distópica, que no es una distopia, que está realmente ya sucediendo. Entonces, pues la película habla de temas como la militarización del país. Eso lleva más de 3 sexenios, no es nuevo. Sí. Está tal vez en un punto pues más crítico, pero no es un tema nuevo. Lo mismo la desigualdad. Lo que pasa es que el país está más polarizado que antes. Por un lado, creo que se vive algo positivo en términos de que la gente se siente más escuchada, más atendida por el gobierno, y eso es positivo. Por otro lado, se ha marcado una división más clara entre bandos. Justo lo que digo, que en el cine no debe existir blanco y negro, pues aquí se está todo marcando como extremos, y se está perdiendo pues todos los matices de lo que socialmente debemos pues disfrutar, y de lo que representa realmente la posibilidad de armonía en una sociedad. Se está perdiendo. Se está perdiendo la posibilidad, no digo que antes la existía, la había, pero se está perdiendo cada vez más la posibilidad. Sí, está delicada y ahí cada vez hay más rivalidad. Se siente, la verdad se siente. En ese sentido, pues estamos viviendo pues tiempos complejos, y creo que Nuevo Orden retrató muy bien Sí. lo que se vive en todo el mundo, no en México. Mientras desarrollaba la película, en Chile hubo manifestaciones y pues bastante, muchas voces que exigieron ser escuchadas, tomaron las calles. Lo mismo en Francia con los chalecos amarillos, la primavera árabe. Entonces, Black Lives Matter hace unos pocos meses. Entonces, pues todo esto ha hecho que la película sea más relevante. Claro, y creo que no hubo mejor momento para sacar esta película, tanto como para que la gente se sintiera identificada, como para provocar ya un cambio social y generar estos pensamientos. Y la verdad, hace mucho no veía una película que me moviera tanto. O sea, ya después de ver muchas películas es difícil ver algo
que cause tantas emociones y la verdad, felicidades y muchas gracias, Michelle, por esto. Y me gustaría hacerte una pregunta un poco más técnica dentro de tu proceso creativo. Al escribir una historia, primero trazas la historia y luego los personajes actúan de acuerdo a ella, o hay ocasiones que el peso de un personaje pueda cambiar de rumbo la historia. Por lo general van muy de la mano y los personajes dictan la historia y hay un equilibrio que es fácil de encontrar. Eso aplica para mis películas anteriores. Creo que en Nuevo Orden el personaje principal es el país y creo que son más simbólicos los personajes y no me guié por personajes, me guié por la radiografía que quería hacer a gran escala de un país y de lo que los personajes representan. El personaje que representa al ejército, el que representa al político, etcétera. En la familia, pues los trabajadores, los patrones, el ex trabajador, etcétera. Son más simbólicos los personajes que una construcción como tal clásica, pues de personajes. Me interesaba más el macro por primera vez en una película mía. Claro, sí, creo que sí se nota bastante eso, pero en tus demás películas, esto es hablando en general. Pues depende. Por ejemplo, en Chronic definitivamente era un estudio de personaje y los capítulos que se abren y cierran con cada paciente nos importan solo en la medida que afectan, que contribuyen al estudio del personaje. Y la historia, pues no está necesariamente avanzando, es simplemente un estudio de personaje. Y eso cambia mucho la experiencia. Daniel y Ana, pues sería completamente personajes e historia, porque lo que les sucede los cambia profundamente y en base a eso van reaccionando. Yo creo que Las hijas de Abril también es una película muy de historia y personajes a la vez. Es más clásica en ese sentido. No hay una regla. ¿No? Cuando me siento a escribir algo, lo que me interesa es trato de imaginar y de escribir una película que no haya visto antes. Algunas son más ambiciosas, como Nuevo Orden, en cuanto a pues explorar de manera más libre, formalmente, y creo que Chronic también cae en esa categoría. A los ojos, que es mi película menos vista, también va por ahí. Y luego Daniel y Ana, Las hijas de Abril, pues son más convencionales. Tal vez Después de Lucía está en medio de todas esas. Pero yo tampoco me gusta ponerme a analizar mi filmografía y no me tomo muy en serio lo que he hecho cuando me siento a escribir algo nuevo, porque lo que he hecho no me ayuda de mucho a entender lo nuevo que voy a escribir. Cada proyecto trae su alma, por decirlo así, ¿no? Sí, a veces el punto de partida es una imagen, un sonido, una anécdota, un recuerdo. Por lo general todo viene de ideas y obsesiones personales. Y aunque hay una dosis de elementos autobiográficos, nunca he escrito como tal algo que tenga que ver con o sea, todo tiene que ver con mis experiencias, pero no cómo sucedieron. Y bueno, claramente tienes mucha libertad a la hora de escribir, creo que eso está increíble, pero me gustaría saber en tu proceso, como por así decir, el proceso diario, a lo que tú le inviertes tu tiempo para escribir, ¿cómo se ve eso? ¿Eso sí tiene un poco más de estructura o igual cuándo escribes y a qué hora, por decir? En eso sí soy tengo un esquema, un proceso muy, tengo una rutina que sigo de manera muy disciplinada. Me despierto a las 6, 7 de la mañana máximo y mis mejores horas por lo general son las temprano y puedo escribir 1 hora y media máximo y tengo que interrumpirlo para desayunar, bañarme, salir a dar una vuelta y así tengo máximo 3
tandas de hora y media cada una. Más que eso, no. Y en medio tengo que descansar 1 hora u hora y media. A veces hago ejercicio en medio y después el resto del día trato de no hacer mayor esfuerzo en ninguna otra cosa, mantenerme, descansar, pero también mantener la concentración en lo que ya no me siento a escribir, pero si veo una película o leo un libro, trato de que sea algo que me va a sumar de algún modo a lo que voy a escribir el siguiente día. Y tengo muchas reglas más, como, por ejemplo, no leo lo que escribo. O sea, nunca empiezo el día leyendo lo del día anterior, ni la semana lo de la semana anterior. Hasta que termino una versión completa del guión, no me siento a leerlo, porque si no te la pasas retrabajando las mismas 10, 20, 30 páginas y nunca avanzas. Y Claro. pues ese es mi sistema. Muchas gracias. Creo que está muy inspirador. Sí, Sí. consistencia más que nada, ¿no? Porque luego nos pasa que nos Pues, presentamos y se nos va y pasa mucho tiempo y es muy difícil volverte a sentarte a escribir. sí, pues hay una parte de disciplina y muy técnica de escribir, pero que tampoco creo, hay gente que prefiere escribir de noche. Sí. No, es entender según tu personalidad qué proceso te conviene. Oye, Michelle, normalmente tus personajes en tus películas están envueltos en situaciones emocionalmente desgarradoras. Y a mí me gustaría saber, como tú como director, ¿cuál es tu proceso para trabajar con los actores? ¿Y qué nos recomendarías a nosotros los jóvenes directores para llevar a nuestros actores a estados emocionalmente complicados? Casi todo tiene que ver con el guión, Ujú. en mi caso, y con conversaciones que tenemos los actores y yo sobre el guión. Ok, Después trato de poner en manos de cada actor si lo escogí bien y si es serio el actor, la actriz. Ellos hacen el trabajo. La verdad es que los dirijo muy poco. Los voy guiando y a nivel tono, pues sí hay una búsqueda para que la película sea uniforme, pero no, la parte emocional la trabajan ellos por lo general y soy muy respetuoso y espero lo mismo de parte de los actores. O sea, no dirijo a partir de la manipulación o de algún método así muy ujú, complejo. ok, Les digo lo que necesito y si tiene lógica y en el guión estaba ya planteado, pues normalmente lo tienen que conseguir ellos. ok. Algo que ayuda, perdón, es que los actores casi siempre son amigos muy cercanos. Ujú. Entonces, hay mucho que sin hablar se da. Es un ejercicio de confianza y de intimidad que pues ya está dado por hecho tal vez, pero realmente disfruto estar con ellos Entonces, y espero que sea de ok. ida y vuelta. Entonces tú en la escena nada más le dices, tu objetivo es tal y ya. ¿O No, cómo? a veces ni eso, muchas veces no los dirijo. Ok, Cuando ya hablamos de lo que trata una escena y está bien escrita y la cámara está puesta, a veces el actor solo necesita saber en relación a la cámara si se va a mover o no, cuál es el ya, cuadro y qué voy a hacer. ok, Pero no es cierto que cada que el director llega al set tiene que dirigir a los actores. ya. Ese trabajo puede ser que ya se hizo antes. Claro, claro, claro. ¿Y estas amistades que nos comentas son de mucho tiempo, de toda la vida, o alrededor de tus carreras te has vuelto amigo de estos actores? Pues hay de todo. A Darío, por ejemplo, lo conozco hace 12, 13 años. Okay. A Nayan la conozco hace también como 12 años, 13. A Diego Boneta lo conocí hace 1 año y medio y nos volvimos muy amigos. A Tim Roth lo conocí porque era jurado en Cannes y nos volvimos muy amigos. Pues depende, pero sí tiene que haber. Con Emma Suárez la busqué directo, no la conocía, fue un riesgo fuerte, pero hicimos clic y pues ya también hay esa complicidad, espero volver a trabajar con ella. Entonces, con cada uno sucede de otra manera. Con algunos poquitos en papeles secundarios me ha ido menos bien y hemos chocado y al final pues tienen que ser profesionales y hacer lo que les pido. Oye, Michelle, y el nuevo orden, regresando un poco a la manera de hacer la película,
hubo unas tomas en Mazarik y en El Ángel impresionantes, que nunca las habíamos visto en México como la ciudad así. ¿Cómo hicieron esas tomas? ¿Cómo se produjeron? ¿Cómo se hicieron? Las filmamos en Semana Santa del 2019, justo para agarrar la ciudad pues vacía, tranquila. Pedimos permisos, obviamente, y la cámara está amarrada, no se mueve. Componemos los cuadros con elementos ahí puestos en cuadro, extras o cosas rotas. Otras cosas las ponemos en green screen, como los coches quemándose o destruir en postproducción la fachada de la tienda en Mazarik. Entonces, es una mezcla de lo físico y de la post. Y todo estaba dibujado y planeado con anterioridad para, pues, no jugar. Sabíamos que teníamos que ser saber exactamente qué queríamos y no había espacio ahí para improvisar. Y, por ejemplo, estas escenas obviamente ya sí son de un calibre pues mucho más grande, son monumentos, son calles transitadas, sí se tenían que planificar. Pero, por ejemplo, la toma de los muebles rotos en la casa o en la de la destrucción del coche en la calle, igual ya las tenías tú planeadas así o dejas correr un rato la cámara y luego seleccionas. Por ejemplo, la destrucción de los muebles, le dijimos a los actores qué podían destruir y qué no, y los dejamos improvisar un poco y los fuimos siguiendo. Lo del coche estuvo más planeado también por temas de seguridad. Es bien peligroso filmar con un coche en movimiento. En Nuevo Orden casi todo estaba planeado, hubo menos espacio para improvisar. Y en general en tus películas, digo, como curiosidad, ¿qué disfrutas más tú como director? ¿Como improvisarlo ahí o ya tener la certeza de que el guión está exactamente como lo quieres ver? Hay un placer en ver que lo que escribí funciona exactamente, pero también es interesante cuando lo que escribí se puede mejorar, superar. Cuando un actor hace algo completamente diferente, hace lo que escribí, pero de una manera distinta a como la imaginé, eso es muy interesante. Y quieres que los actores te sorprendan, pues no se trata nada más de que lleguen a ejecutar lo que está en el papel. Claro. Una pregunta que siempre hacemos a las personas que entrevistamos, ya se volvió como tradición. ¿Qué película o qué te inspiró o qué te llevó a hacer cine, a dedicarte a esto por el resto de tu vida? De las películas que me impresionaron mucho a los 15 años, que me motivaron a tomar el cine en serio, Las alas del deseo de Wim Wenders, Los olvidados de Buñuel, La naranja mecánica. No tiene nada que ver con mi cine, pero Pulp Fiction salió en esa época cuando yo tenía 14, 15 años y la vi en el cine y pues me llamó la atención. El Callejón de los Milagros la vi en el cine y hacía cosas justamente rompiendo los tiempos y demás que Pulp Fiction hizo. Me interesó mucho ver lo mismo en una película mexicana. Bueno, por último, Michelle, ¿qué consejos nos podrías dar a los jóvenes que estamos tratando de entrar a la industria en estos momentos complicados? No sé, ¿qué nos podrías decir para motivarnos a nosotros y a la gente que va a estar viendo este video para seguir con este sueño que a veces parece imposible? Que no se vayan por la vía fácil, que es hacer televisión o hacer películas con fórmulas pensando que con eso van a complacer al público y les va a ir bien. Si el cine que te gusta juega con esas fórmulas y lineamientos hollywoodenses clásicos, está bien, pero si no, pues hay que hacer algo original, algo interesante y no seguir esos patrones, porque lo haces pensando que te va a llevar a cierto éxito que probablemente nunca llegue, y tampoco exploraste lo que personalmente tenías, lo que te llevó a querer dedicarte al cine. Entonces, esa sería mi reflexión. Como no perderse, ¿no? En la esencia o en el sueño que traías, ¿no? Sí, no seguir fórmulas. Ok, perfecto. Ya escucharon, porque luego traemos muchas fórmulas ahí apuntadas, pero está bien, Michelle. Pues bueno, Michelle, sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por expresarte aquí con nosotros y regalarnos un pedazo de tu tiempo. Sabemos que estás muy, muy ocupado ahorita. A la gente que esté viendo esto, vayan a ver Nuevo Orden
y pues muchas gracias, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Igual. Muchas gracias. Bye. 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 Y bueno, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente video.